Se enfríe porque la verdad es que las compañeras que han estado interviniendo antes han tenido un debate muy enriquecedor, por lo menos así me lo ha parecido. Agradeceros a quienes estáis aquí vuestra presencia. Nos encanta que participéis en los actos que convoca la Asociación de la Prensa de Cádiz y si es para hablar de feminismo, pues muchísimo más. Y agradecer, por supuesto, al área de igualdad de la Diputación de Cádiz su sensibilidad, su apoyo. Cada vez que le pedimos, está también una compañera, Carmen Hortas, que trabaja en el área de igualdad, cada vez que le pedimos apoyo para realizar actividades, pues nos lo suelen brindar. Decirles que hemos hablado de la huelga, de lo que supuso la huelga feminista, de cómo se puede enfocar la huelga feminista para el próximo 8 de marzo y ahora vamos a centrar un poco el balón, utilizando términos futbolísticos, que también nos gusta el fútbol a las mujeres, por cierto. Pues utilizando términos futbolísticos vamos a centrar en el balón en nuestra profesión de periodista. Sabemos que esa huelga del 8 de marzo también fue un éxito por el papel movilizador que tuvieron los profesionales de los medios de comunicación y, sobre todo, el papel activo que jugaron las mujeres periodistas. Veréis, nosotros somos, con la crisis, somos el sector profesional más castigado, uno de los que sufre condiciones laborales más precarias y el que más empleo se ha destruido desde 2008. El 65% de los periodistas en paro somos mujeres, son mujeres. Con la crisis no fuimos capaces de organizarnos para defender nuestros derechos laborales, pero, sin embargo, con esa primera huelga feminista sí. Por primera vez, las periodistas se posicionaron y, como han comentado en esta mesa anteriormente, yo no lo quiero reiterar, eso fue pues como una ola que fue arrollando. De repente empezó un movimiento en Telegram de un número pequeño de periodistas de Madrid, de Barcelona, hasta llegar en pocos días a las 8.000 firmas que firmaron un manifiesto que se llamaba Las periodistas paramos, y también que se posicionaron públicamente, ¿no? Empezaron periodistas en el ámbito local, en el ámbito andaluz y también, porque hay que reconocerlo así, pues grandes líderes de opinión, esas estrellas de la mañana que tienen muchísima audiencia. Creemos que también que esos rostros conocidos de la televisión dieran el paso, pues se significaron y dijeron, oye, que esto no es solamente un debate del feminismo como se solía ver en algunos sectores de las radicales de siempre, ¿no? Sino que esto nos compete absolutamente a todos. Así que, bueno, en algunas redacciones, después las mujeres han seguido movilizadas, se han conseguido algunos logros, por ejemplo, ediciones de género. Empezó el New York Times en enero de 2018, que tiene una editora de género, Jessica Bennett. El diario.es tiene también su editora, que es Ana Requena. El País ha creado en mayo de este año su corresponsalía de género. Creo que es uno de los últimos medios, y es muy importante porque es un medio público, el más grande de nuestro país, Televisión Española, ha designado a mediados de este mes, del pasado mes de octubre, a su propia editora de igualdad. Es decir, que poco a poco pues el debate yo creo que ha venido para quedarse ahí también en los medios de comunicación. Pero tenemos grandes retos, porque el techo de cristal sigue. Voy a daros un dato para que veáis en qué sector nos estamos moviendo. En las facultades de periodismo la mayoría del alumnado son mujeres, en las redacciones también, lo vemos aquí en diario, en los medios locales, pero sin embargo las estadísticas son abrumadoras. Tan solo un 1% de los puestos directivos y un 21% de las columnas y tribunas de opinión de los principales medios nacionales están ocupados por mujeres. Este es un estudio Telos de la Fundación Telefónica de julio de 2018. Es decir, que si las mujeres no decidimos los contenidos de esos medios de comunicación, no estamos ahí en la toma de decisión, pues vamos a seguir ofreciendo una mirada que está sesgada, que solamente es la mirada de los hombres. Este es el centro del debate de esta mesa. Ahora se va a desgranar con todas las interesantes aportaciones que tienen sus dos participantes. Empiezo a presentarlas. A mi derecha está Antonia Ceballos. Me voy a remitir porque me ha encantado a las notas biográficas que me ha mandado Antonia. Ella dice que nació en Treolivo, en un pequeño pueblo de Córdoba, y que entiende desde el principio que el mundo está hecho para que las mujeres recojan las aceitunas de rodillas y los hombres trabajen de pies con sus varas. A los 16 años te fuiste del pueblo, Antonia, estudiaste periodismo en Sevilla y, como te pilló la crisis, dices tú, pues te dedicaste a viajar y a atesorar momentos, y has pasado por un montón de sitios, por Londres, por Padova en Italia, por Eslovaquia,
Después ha estado también en la embajada de España en París, o sea que tiene muchísimo mundo recorrido. La conocemos aquí en el ámbito local porque ha sido responsable de prensa de Podemos en Cádiz y siempre es un soplo de aire fresco y un esfuerzo que ha hecho además por venir desde Sevilla, donde está ahora, con su bebé, que espero que se está quedando dormido, se ha quedado dormidito, pues yo bajo un poco el tono. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonia. Podéis ahora disfrutar también de sus escritos en la Poderío Feminismo Andaluz. Y también está con nosotras otra compañera que se llama Bianca Sánchez Gutiérrez, licenciada en Periodismo, tiene un máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla, investigadora en Comunicación en el Departamento de Periodismo de esta universidad, de la Hispalense, donde realiza su tesis doctoral sobre estructuras de poder y propaganda. Y en el campo de la investigación académica, su línea está centrada en la vindicación de los estudios feministas, de la comunicación como área de análisis científico y en el estudio del neoliberalismo y su apropiación discursiva del feminismo en la cultura de masas y publicidad, no vean qué campo. Como periodista ha trabajado para Diario de Ibiza, Laboratorio de Estudios de Comunicación y como social media de diversas empresas hosteleras y actualmente es columnista en el medio digital No Diari, pero también es socia de la Asociación de la Prensa de Sevilla y vocal de Acción Universitaria en la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla y de provincia. Además, estuvo participando recientemente en una jornada sobre el periodismo y feminismo también en la Universidad de Sevilla y ha habido compañeras que dijeron, tiene que estar en Cádiz, así que en Cádiz está. Muchísimas gracias por tu presencia y hasta aquí, bueno, pues cuando queráis, si os parece, empezamos por Antonia. Se me oiga. Soco me ha quitado mucho de lo que yo iba a decir, pero bueno, yo lo digo igual. A ver, quería empezar haciendo una reflexión sobre cuando en la izquierda hablamos de los sectores doblemente precarizados porque están feminizados. Normalmente pensamos pues, en sectores como pueden ser las limpiadoras, las camareras de piso, etcétera, etcétera. Pero rara vez se nos ocurre que en esos sectores doblemente precarizados por estar feminizados están las periodistas. Y sin embargo, bueno, los datos ya los ha dado Soco. Nosotros hacemos el trabajo de hormiguita, pero casi nunca escribimos los artículos de opinión, casi nunca salimos en las tertulias, pocas veces dirigimos un medio y, por supuesto, nunca estamos cuando hay que diseñar políticas de comunicación, ¿no? En ese contexto, me gustaría destacar que el periodismo, como todo lo que nos rodea, está imbuido del sistema patriarcal, ¿no? En el periodismo, además, con una losa, esta de la objetividad, la neutralidad, que parece que existe, pero que yo siempre digo que no existe. Yo siempre digo que los periodistas, o a mí me gusta decir eso, se lo copié a un profesor que lo dijo en mi primer día de clase, me gustó mucho, que el periodista no puede ser objetivo, pero que tiene que ser honesto. Yo cuando escribo, cuando hago mi labor de propagandista, que es de lo que me pagan todavía, espero reincorporarme, Soco ya me ha echado, pero yo espero que me reincorpore. Siempre creo que hay que hacerlo desde la honestidad, y la honestidad implica hablar desde el yo, una cosa también que nos puede hacer reflexionar mucho sobre lo masculino y lo femenino, ¿no? Parece que si uno habla desde el yo pierde credibilidad, pero desde el yo se pueden contar grandes historias, porque desde quiénes somos nosotros, desde dónde estamos, pues tenemos muchas cosas que contar. Me ha gustado que de las biografías que le mandé a Soco eligiera esa, que ha sido la última además que escribí, porque como ahora estoy con lo de la maternidad, el feminismo andaluz y estoy yo muy folclórica, he vuelto a mis orígenes, paso mucho tiempo, también será lo de la maternidad, escuchando a mi madre, ¿no? Mi madre es una señora que no sabe leer ni escribir y que ha trabajado en el campo toda la vida, después emigró a Cataluña y después volvió al pueblo huyendo de un señor que la maltrataba. Esto, si lo estáis grabando, no lo pongáis porque la mujer no quiere tampoco que se sepa su vida, pero bueno, yo la cuento. Con ese historión, que a veces denostamos porque cuando somos jóvenes tenemos una idea un poco a veces equivocada del mundo y parece que lo importante siempre es lo otro, y ese importante otro suele ser masculino también, ¿no? Pues yo ahora estoy como reescuchando a mi madre, ¿no? Y las historias que me cuenta son brutales y siempre
siempre pienso, madre mía, cuánto de reflexión feminista hay que hacer en estas historias, ¿no? Y cuánto pueden aportarnos, ¿no? Cuando hablamos de sororidad, a veces es un término que nos cuesta explicar, pero yo creo que si escuchamos a mi madre contar como a su prima que el marido la maltrataba y no tenían un duro porque era un borracho y no sé qué, una vecina le daba un poquito de aceite, la otra le daba un poquito de jabón y la otra le ayudaba con los niños, pues a lo mejor es más fácil que todo el mundo entienda lo que es la sororidad, ¿no? Y todo esto lo estoy contando porque me estoy yendo por la rama, pero lo que yo quería decir es que en el sistema de medios que tenemos no es neutral. Lo neutral se asume como lo masculino, igual que lo neutral parece que es el capitalismo o que lo neutral es cierta idea del mundo que no es neutral. La no ideología también es ideología. Claro, si asumimos que lo masculino es lo neutral, tenemos que repensar cómo hacemos el periodismo, a qué cosas le concedemos importancia, qué cosa es noticia, cómo dividimos las secciones. ¿Por qué las mujeres no aparecen en la sección de economía y aparecen en la de sociedad? Y no tiene que ver solamente con los espacios a los que nos dedican, ¿no? Nos relegan, sino también con el concepto de economía que tenemos. ¿Los cuidados no son economía? ¿Por qué no aparecen en las páginas de economía nunca los cuidados? Sin embargo, son una parte fundamental para que el sistema económico funcione. Todo este tipo de cosas creo que es muy importante que las repensemos desde el periodismo porque pues parece que como ya esto estaba así cuando yo llegué, pues es que esto es así y no puede ser de otra manera. Y no. Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere cuestionar las cosas, pues entraña muchos riesgos, ¿no? Si uno cuestiona la profesión desde fuera, siempre está lo de, es que tú no eres periodista o tú no estás en el periodismo y tú no lo entiendes. Cuando tú cuestionas la profesión desde dentro, es que tú te estás jugando tu puesto de trabajo, porque esta profesión es una de las más precarias, precisamente porque es una profesión muy feminizada, que además con una crisis de modelo absolutamente brutal, en la que el papel siempre se está muriendo, nunca se acaba de morir, pero en la sangría esta de que se muere, no se muere o resucita, en el camino pues las condiciones de trabajo son cada vez peores, ¿no? Por supuesto, de conciliación laboral en un medio ya ni hablamos, ¿no? Lo de ser madre con un trabajo que ni siquiera tiene horarios, pues ya nos lo planteamos. Por supuesto que de cómo tratan los medios a la mujer y al hombre podríamos estar aquí hablando esta tarde, no, hasta la huelga del próximo 8 de marzo. Solo hay que ver, por ejemplo, pues cómo se afronta el tema de la maternidad o de la paternidad en un medio, ¿no? Que luego trasciende a cómo lo afrontamos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, ella se incorpora al día siguiente de dar a luz, por supuesto, monísima, estupenda, porque yo no sé qué le pasa a las mujeres de la tele que paren y se quedan estupendas. Bueno, yo también estoy estupenda, pero un poquito más gorda. Pero bueno, la cosa que ellas, pues hay que ver qué malas son que no están con sus hijos, ¿no? Y ellos como que grandes trabajadores que se han incorporado al día siguiente. Estos discursos que pueden parecer, insisto en lo de neutral, y que pueden parecer inocentes, no lo son. Y pongo un ejemplo real que me pasó el sábado pasado. Como veis, yo me paso con Juan toda la vida y más. Pues el otro día fui también a hablar de periodismo y del apoderío a Sevilla, a una charla sobre el mundo finito este que estamos cargándonos entre todos. Y Pedro, que está por ahí, que es el padre de la criatura, pues estaba con el niño, ¿no? Y viene un compañero, periodista también, muy apañado, y me dice, ¡ay, qué buen padre es! Digo, contra, qué buen padre es él, y yo no, que estoy aquí todo el día para arriba, para abajo, ¿no? Pues, evidentemente, esos discursos calan en este tipo de imágenes que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de periodismo y de la capacidad que tienen los medios, el cuarto poder, si lo queremos llamar, yo creo que el poder más grande que tienen los medios es el de poder marcar la agenda. Creo que ahí, el 8 de marzo, uno de los grandes triunfos de la huelga, sin duda, fue el que las mujeres conseguimos por una vez marcar agenda, porque no sé si recordáis la primera manifestación del 7 de noviembre, si no me equivoco, porque yo con las fechas soy muy mala, fue una manifestación
multitudinaria, o sea, abarrotamos Madrid diciendo dejadnos de matar de una puñetera vez, o sea, una cosa tan simple como queremos vivir, y no nos sacaron en una sola portada de ninguno de los grandes medios de este país. O sea, no fuimos noticia, o sea, cualquier otra manifestación de esas características hubiera llenado, o sea, el evento de Vox, este famoso, que estoy segura que había menos gente que en la manifestación de la que estoy hablando. Hemos estado escuchando acerca de él no sé cuántos días, ¿no? Sin embargo, nosotros salimos a la calle diciendo no nos matéis más, ya ni por favor siquiera, sino no nos matéis más, y ni siquiera nos dedican nada, ni el breve de la portada, ¿no? Ahí yo creo que el gran logro que tuvimos, uno de los grandes logros de esta huelga fue que conseguimos marcar agenda, y ahí creo que fue fundamental el que las periodistas, que además nada surge de la nada, todo viene de un contexto, ¿no? Hay que recordar la encomiable labor que han hecho las mujeres de Radio Televisión Española, insistentemente vistiéndose de negro y diciendo esto no puede ser más. Con ese caldo de cultivo, las mujeres periodistas también dijimos, mira, que es que esto también va de mí, porque cuando yo voy a entrevistar a Pepito, Pepito me infantiliza porque soy una mujer. O cuando hay una reunión en mi medio para decidir de qué vamos a hablar, de lo que vamos a hablar nunca habla de mí y de las mujeres que tengo a mi alrededor, siempre habla de lo que es importante, porque las cosas de mujeres no son importantes nunca. Entonces, para mí, el gran logro del 8M fue ese. Ahora ya cambio de tercio y vuelvo, o me voy a mi medio, ¿no? A por qué nosotros decidimos fundar un medio feminista andaluz. Como yo no creo en la objetividad, creo en la honestidad. Un grupo de mujeres, cada una con una trayectoria distinta, cada una en un sitio distinto, nos dimos cuenta que hacía falta que hablaran de nosotros, que hablaran de mujeres como mi madre, o que hablaran de las maravillosas iniciativas que hay en esta tierra, porque todas las que hemos llegado al feminismo, tarde o temprano nos hemos dado cuenta que existe una cosa que a mí me encanta. Cuando la descubrí dije, ah, eso es lo que me pasa a mí, que es la interseccionalidad. Uno no sufre solo por ser mujer, o no sufre solo por ser pobre, o no sufre solo por ser migrante, o no sufre solo por ser racializada. Si se dan, cada una de esas cosas hacen que sufra una opresión distinta, ¿no? El territorio andaluz es un territorio periférico, nosotros somos sur, estamos en Europa, o sea, todavía no nos podemos quejar, pero somos el sur de Europa. Además, con toda la carga histórica que tenemos de esta famosa reconquista, que yo ya he decidido llamarlo colonización, porque sí, porque me ha parecido a mí bien. He decidido llamar a la democracia postdictadura y a la reconquista colonización. Ya he descubierto que esos términos los voy a usar a partir de ahora. Bueno, en esa despojo absoluto de lo que somos, os recomiendo, por cierto, el último libro de Antonio Manuel sobre la arqueología de los hondos, que habla precisamente de cómo hemos sido un territorio conquistado, colonizado. A nosotros siempre se nos ha relegado al folclore, ¿no? No sé si recordáis Médico de Familia, imagino que sí, y ese personaje de la Juani. Las mujeres andaluzas, desde Peñaperros para arriba, somos la Juani. Cuando uno sale y le dicen, ay, qué graciosa es, y todo, pues yo es que no cuento chistes, ¿sabes? Soy más bien siesa, pero bueno, si tú me ves graciosa, pues vale. Y yo tengo una amiga, que mi mejor amiga es vasca, y me dice, no, pero es que eso no lo decimos como cosa negativa. Digo, bueno, tú no lo verás como cosa negativa, pero en realidad a mí me hace sentir como que todo lo que yo pueda aportar, intelectual, cultural, etcétera, no tiene ningún valor en el momento en el que me consideráis que soy la Juani de Médico de Familia, ¿no? Cuando además uno reflexiona desde el feminismo y desde Andalucía y se da cuenta de que aparte de haber dado esa imagen de nosotras y aparte de habernos usado también, porque claro, esto es como lo de Rosalía, que yo os prometo que no lo he escuchado, pero el debate este de la apropiación cultural me parece muy interesante, porque
lo que hacen los países pobres, o el sur, o como lo queráis llamar, empobrecidos, en desarrollo, me da igual, todavía no he encontrado término para eso, porque todos me parecen feos. Pero todo lo que hacemos la gente del sur, lo que decía Galeano, ¿no? Que no tienen cultura sino folclore, ¿no? Nosotros somos muy folclóricos, los lunares, la peineta, a mí eso me encanta, por cierto. Como eso no es cultura, sin embargo, eso mismo transformado, además, por supuesto, por la industria cultural apropiada por el capitalismo, ahí ya sí. Es como los tejidos indígenas, ¿no? La ropa que hacen las mujeres indígenas durante generaciones, pasándose la sabiduría de una a otra, eso no, eso es que la hacen ellas porque, bueno, las mujeres se entretienen, así tienen una ocupación, y mira lo que mono es. Sin embargo, lo hace Zara y ¡ay, qué bonito! La nueva temporada de Zara, qué original, qué chuli, ¿no? Pues lo mismo con el flamenco, con todas las expresiones propias de Andalucía, ¿no? Y aquí viene la famosa siesta y el famoso estar en los bares y todas estas cosas, ¿no? Nuestras tradiciones, que realmente son formas de resistencia y es el ejemplo puro de resiliencia, ¿no? Ahora en La Poderío acabamos de publicar un artículo de opinión sobre que la siesta es como el yoga andaluz, ¿no? Solo que no te cuesta dinero y hacerlo, sino que tú en tu casa pues lo puedes practicar. Os lo recomiendo, está muy interesante. Desde ese punto es desde el que nosotros queremos contar, desde ese yo que yo decía que está denostado porque lo neutral es ser objetivo, aunque la objetividad no exista. Desde ese punto de vista, desde ese yo, es desde el que nosotros contamos la realidad que nos rodea. Siempre pensando que el feminismo andaluz tiene que reivindicar toda esa fuerza colectiva. No sé si la habéis leído, si no, os lo recomiendo. El artículo que escribía Mar Gallego sobre las mujeres andaluzas, que decía que bailamos seguirilla, es que esa frase me encantó, bailamos seguirilla con el síndrome de la impostora, pero somos algo así como que sabemos que hay tanta sabiduría, que hay mucha sabiduría en la que nos han transmitido nuestras abuelas, ¿no? Y que hasta que el libro de recetas de la abuela pues no esté al mismo nivel que el libro que escribió pues cualquier hombre de pro, pues entonces hasta entonces no habremos ganado, ¿no? Y ahí yo creo que hay una batalla muy interesante, porque al hablar de feminismo, antes hablábamos que había feminismos, ¿no? Pues precisamente creo que desde el sur debemos reivindicar los feminismos del sur, y desde Andalucía queda una labor muy, muy interesante que hacer para repensarnos, para pensar los tiempos, para decir en lo que es importante y en lo que no es importante, que fija el periodismo muy claramente. ¿Qué es lo importante? Es más importante, pues no sé, ahora con el tema de las elecciones, ¿no? ¿Cubrimos las elecciones o nos dedicamos a otras cosas? Porque claro, las elecciones ya las cubren todos los medios generalistas, a lo mejor es más interesante que hablemos de cualquier otra historia que está sucediendo paralelamente, ¿no? Por supuesto siempre de manera colectiva, y además a mí me gusta decir que La Poderío, además de un medio, es también un espacio de cuidados y de autocuidados, ¿no? Porque, claro, a lo mejor esto es una excusa porque escribimos poco, porque no nos da la vida, claro. Y yo digo, es un espacio de cuidados, nosotras no nos agobiamos, nuestro ritmo, no sé qué, y tú dices, claro, es que escribís poquísimo, sos floja, no, es que estamos en muchas cosas, pero sí que me gusta pensarlo como que precisamente esa estructura patriarcal de los medios puede romperse y puede hacerse un medio horizontal en el que, bueno, pues pueda dialogarse de otra manera, mucho más horizontal, mucho más inclusiva, con otras miradas totalmente distintas y sin denostar el yo, ¿no? Y pues creo que eso era lo que yo tenía que contar. Y ya está. Muchas gracias. Cuando Soco me invitó, yo tenía claro que quería hacer un enfoque un poco analítico, sabía que venía una compañera de La Poderío, entonces yo pensaba que ella iba a enfocar más, digamos, a la parte más empírica del periodismo, y yo, pues, como soy así original, porque vengo de la universidad, pues quería hacer algo un poco más analítico, un poco más estructural y ver cuáles son las causas, las consecuencias y las cuentas pendientes que tenemos desde el feminismo, desde el periodismo feminista. Y así es como he querido subtitular yo esta charla. En primer lugar, yo me preguntaba en casa, bueno, ¿cuáles son las causas que han hecho que las periodistas paren? ¿No? Porque así movimientos sin precedentes. Yo recuerdo
manifestaciones del 8 de marzo de 2013 o 2014 con 30 personas en la calle. Hace un año, ¿cuántas éramos? No se ha podido calcular. De hecho, hemos sido portada en medios españoles y en medios internacionales. Yo recuerdo una gran portada del New York Times, digital. Entonces yo he identificado 4 grandes crisis, que son las que me parece han hecho que las periodistas paremos. Evidentemente una crisis política, una crisis que nos lleva a todos y todas a pensar que hay algo en el mundo que está fallando, sobre todo con el auge de la derecha, precisamente bastante machista, ¿no? Tenemos ahí a Trump, a Bolsonaro. Bueno, ahora declararé un poquito más esta crisis. Una crisis laboral, si a la precariedad del periodismo le añadimos la brecha salarial de género, pues hace que las periodistas digamos que va hasta allá. Una crisis social e ideológica, que ha devenido en esta cuarta ola del movimiento feminista, y una crisis deontológica que para mí es la más, no es la más importante, pero es la más significativa de este movimiento de las periodistas paramos, ¿no? Que es la violencia mediática. Y ahora hablaremos un poquito más. Evidentemente, Trump. Yo creo que todavía no somos conscientes, las feministas de esta cuarta ola, del favor que nos ha hecho Trump. Porque creo que si hay alguien de los medios de comunicación del mundo que selecciona la agenda, son los medios estadounidenses. Y creo que precisamente el hecho de que los medios estadounidenses hayan posicionado al feminismo como un momento, o sea, que le hayan pasado de los márgenes al centro del debate, es porque es un dique de contención contra este machismo neoliberal. Yo creo que en el caso de Trump ha sido bastante claro. De nuevo, en Brasil está pasando lo mismo. Miles y miles de mujeres están saliendo a la calle y son ese dique de contención del machismo capitalista. Una crisis laboral, lo decía Soko hace un momento, el techo de cristal o techo de cemento o techo de hormigón, ya no sabemos cómo llamarlo. Resulta que según el informe anual de la profesión periodística que organiza la Asociación de la Prensa de Madrid, el 2007, que son los datos que tenemos más actualizados, es lo que decía Soko, ¿no? La mayor parte de las mujeres que estudian, la mayor parte de los estudiantes de periodismo son mujeres. En las redacciones, el 47% de las periodistas son mujeres. Ya cuando hablamos de carácter directivo, ¿no? Tenemos el porcentaje de varones que duplica el de mujeres. Y tan solo el 21% de las mujeres participan en los consejos de administración de los grandes medios españoles. Esto, pues evidentemente es una pirámide que si en la base somos muchas, en la cúspide somos muy pocas. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estamos las mujeres periodistas? ¿Dónde nos vamos quedando? Esa crisis social e ideológica que comentaba al principio, bueno, por recordar, ¿no? La primera ola del feminismo tiene lugar en el siglo XVIII, la Ilustración, ¿no? Que simplemente se pide el derecho a la ciudadanía, que se considera a las mujeres ciudadanas y que tengamos acceso a la educación, como tenían los hombres en esa época. La segunda ola del feminismo, el sufragismo en la Europa del siglo XX, del principio del siglo XX, y la tercera ola ya son los 60-70, esa revolución sexual, que al final fue una revolución sexual patriarcal, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la feminista del feminismo radical. Esta cuarta ola, que podemos empezar a hablar de ella desde 2013 en el caso español, porque además tenemos la gran suerte de que España es pionera en esta cuarta ola, deviene con ese tren de la libertad en 2013, que se llenaron las calles, lo decía antes la compañera, que el movimiento feminista en España ha conseguido que un ministro se vaya por promover una ley del aborto, que de hecho Pablo Casado, no sé si ha tomado nota de esto, pero está reivindicando otra vez la ley del aborto de 1935. Ya veremos lo que pasa. ¿Cuál es el cuerpo indicativo de esta cuarta ola? Pues que nos dejen de matar y que nos dejen de violar. Y eso los medios de comunicación han sabido visibilizarlo bien. De hecho, se está hablando ya de terrorismo sexual. Otra cuestión, que es la crisis deontológica. Creo que, bueno, Celia Moros lo dice, que es una teórica, una filósofa del feminismo, conceptualizar es politizar. Lo que no se nombra, no existe. Y hay que conceptualizar. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación con las mujeres? ¿Qué es lo que han hecho históricamente con las mujeres? Evidentemente, ejercer esa violencia mediática. Primero, por el tratamiento que se ha dado a las mujeres, históricamente, siempre, de hecho, en el caso de las mujeres políticas, siempre se les llama por el nombre, a los hombres se les llama por el apellido, siempre se vincula lo privado a la mujer, lo público al hombre, y sobre todo también el tratamiento incorrecto que se ha hecho de la violencia de género. Desde que en los 90 nos dimos cuenta de que a Ana Orantes la mataron tan brutalmente, parece ser que cambió el imaginario de los y las periodistas en los medios de comunicación, pero hay muchísimo que hacer. Yo creo que esa crisis, esa manera de representarnos a la mujer y a las víctimas de violencia, ha hecho que las periodistas digamos que ya no podemos seguir con este modelo de comunicación.
De hecho, he traído algunos ejemplos que yo se los pongo a mis alumnos de secundaria, porque sin ejemplos no entienden muy bien de qué va esto de la violencia mediática. Esto es una entrevista que le hacen en El Mundo, Javier Sánchez, un periodista del Mundo, que le hacen a Carolina Marín, que de hecho tiene bastante mérito ya por ser quien es y por la trayectoria del palmarés deportivo que tiene, y deciden titular una entrevista que es bastante importante porque, como muestra el subtítulo, estaba a punto de disputar un título mundial, de revalidar su título mundial en Indonesia, deciden titularla con "y hasta se ha echado novio". Otra manera de ejercer la violencia mediática, pues titular noticias sobre violencia de género y asesinatos machistas, como "fallece la mujer apuñalada en reyerta doméstica en Sevilla". No fallece, las mujeres víctimas de violencia de género no fallecen, son asesinadas y no son reyertas domésticas. De hecho, estas son cuestiones que tenemos que denunciar ya y visibilizar. Otro es el caso del tratamiento periodístico que se ha dado a Diana Quer. Esto decía la compañera antes, que hay muchas tesis que se pueden hablar. Pues esto es una tesis. A quien tenga idea de hacer el doctorado, que se lo apunte, porque esto es alucinante. Cómo se ha cubrido toda la información de Diana Quer en la televisión es denunciable. Y es un auténtico ejemplo de violencia mediática. De hecho, en el programa de Ana Rosa, el ejemplo que os traigo, es que trajeron una grafóloga para que, a través de la firma manuscrita de Diana Quer, dijeran que era inmadura y que tenía una autoestima muy baja, como una manera de justificar que hubiese sido violada. No sé. En el caso de la víctima, bueno, la superviviente de La Manada, ha pasado también algo parecido. De hecho, todos recordamos a Arcadia Espada diciendo en el programa de Ana Rosa que había que publicar la vida sexual de la superviviente de La Manada. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del movimiento de las periodistas Paramos? Consecuencias reales, que se haya cristalizado algo. Yo soy un poco pesimista y entonces la sensación que tengo siempre es que sí, que se ha movido algo, que se está concienciando, pero que realmente no se termina de cristalizar demasiado, ¿no? Entonces, creo que lo importante de lo que ha ocurrido después de las periodistas Paramos, que se han creado muchísimos grupos de trabajo, yo de hecho creo que estoy en 3 o 4, hay muchísimo ánimo por trabajar, por cambiar las cosas. Por ejemplo, ha salido recientemente una plataforma que se llama Comunicadoras 8M, que están pidiendo a través de un manifiesto que se haga de una vez un periodismo digno feminista. Se ha creado, esto es muy interesante también, un lobby de mujeres directoras de medios de comunicación. De hecho, por ejemplo, ahí tenemos a Pablo de Vega del Público, y, por ejemplo, en el caso de la Marea, que están pidiendo un poco de ayuda para poder hacer una investigación periodística que informe sobre la violencia de género, sobre el caso de violencia de género y cómo han devenido en los últimos 5 años. Creo que los proyectos más importantes que están saliendo por ahora, que yo conozco, son algunos de estos. ¿Cuáles son las cuentas pendientes? Y es lo que yo quiero hacer más hincapié del movimiento de las periodistas Paramos. Precisamente abordar y denunciar esta violencia mediática. Primero, sancionar el contenido machista y misógino en los medios de comunicación, que a día de hoy sigue existiendo. Uno de ellos, este fin de semana. No sé si habéis visto esta entrevista que han hecho a Sánchez Dragó en El Español, que es bastante horrible. De hecho, bueno, el titular está ahí. De hecho, la hace una mujer periodista. O sea que no, esto no es cosa de los hombres. No. Esto lo hace una compañera. Y dicen titular con esto, que las mujeres de derecha pues les follan mejor y las de izquierda creen que están salvando el mundo. Y en el subtítulo creo que llegaron a mencionar, no he pasado el subtítulo porque ya no podía, pero el subtítulo era algo así como que una mujer que está bien follada no tiene ninguna necesidad más. Bueno, no se nos puede pedir, creo que esto es importante reivindicarlo, a las mujeres feministas, periodistas, que seamos equidistantes ante este tipo de contenidos. No podemos ser equidistantes. Lo que decía Antonia hace un momento. Evidentemente existe un mito que es el de la neutralidad y la objetividad del periodismo. No existe. Eso es todo mentira. No existe la neutralidad, no puede existir. Pero no existe la heterodoxia, ¿no? O que seamos honestas. Por supuesto, partimos de esa base, pero no podemos ser equidistantes, no podemos tratar igual a un señor que ha dicho que se ha acostado con niños de 13 años que a una víctima de violencia de género. No podemos ser equidistantes y tenemos que reivindicar eso. Y no por eso pues somos menos periodistas. El caso de Carmen Calvo, este último mes, que ha ido a entrevistarse con Parolín para ver qué pasa con el dictador y su descanso eterno,
Y bueno, ha ido vestida que se ve que no le ha gustado a la cadena mediática como lleva el outfit, ¿no? Bueno, pues sale primero una columna de opinión en El Mundo de Santiago González, donde deciden destacar dentro de esa columna que ella ha ido vestida con encaje y canalillo. El Mundo, a través de su cuenta de Twitter, destaca precisamente eso. O sea, aquí ya tenemos dos agentes de violencia, el columnista y el propio medio. Pero si esto no lo paras, ¿qué ocurre? Que luego se van a la radio, al programa de Carlos Herrera, y entre todos comentan tweets y se ponen a reírse de el escote y del Valle de las Caídas, ¿vale? Haciendo referencia al pecho de Carmen Calvo. Bueno, yo tomo nota de quién estaba en esa tertulia riéndose. Además de Carlos Herrera y el propio González, que era el columnista, estaban Salvador Sostres, Joaquín Leguina y Antonio San José. Yo tomo nota, yo ya lo tengo claro. Si esto no se para, seguimos. Arcadia Espada, también lo conocemos, ¿no? Publica una columna del Mundo unos días después, el 6 de noviembre, donde además de ser machista, porque vuelve a hacer referencia al escote y a la vestimenta de Carmen Calvo, bueno, pues encima se enojó, porque se pone a pronunciar el acento de Carmen Calvo, ¿no? Bueno. Sí. ¿Qué creo que tenemos que seguir haciendo? Erradicar esos estereotipos sexistas. Muchas veces los ejecutamos sin darnos cuenta, por torpeza, porque al final esto es una cuestión de cultura y la tenemos muy arraigada. Sobre todo porque es principal eliminar esa presión estética sobre las mujeres y dejar de crear complejos. Hay una publicación en España que yo no sé cómo a día de hoy sigue publicándose, que es esta, Cuore. No me entra en la cabeza que esto siga vendiéndose, y esto salga una redacción llena de mujeres, porque es la antisororidad personificada. Esto no sé. Bueno, aquí hablan de la pelusilla en la patilla de Paula Echevarría y Blanca Suárez. En esta hablan del culo de Jennifer López, que puede parecer perfecta, pero tiene un culazo sideral. O de cómo Britney Spears se va a la calle. O de el tema top de Cuore, que es la celulitis. Están obsesionados con la celulitis, ¿vale? El culo de Kate Moss, el de Jennifer López, el de Eva Longoria, otra vez celulitis con Britney Spears, con Emma Watson, más celulitis. Además, a Jennifer López la tienen, yo no sé, esta pobre mujer, la tienen bastante, bueno, celulitis, más celulitis. Las carnes flácidas, no podemos tener carnes flácidas. El tema de la papada es un tema que también les obsesiona bastante. Y las patitas feas. O sea, yo no sé cómo esto hoy en día sigue emitiéndose, sigue publicándose. No. Y que haya mujeres que lo compren. Creo que es imprescindible denunciar la cultura de la violación, porque lo tenemos también muy asimilada. Ha habido dos casos recientes, bueno, hay uno que es reciente y otro que es publicidad. En el tema de la publicidad es alucinante cómo se asimila la cultura de la violación y no pasa nada. En el caso de los perfumes, en el caso de la cosmética, da igual, lo asumimos. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es, vuelvo a traer a colación a Carlos Herrera, porque además él es accionista de, ¿os acordáis de cómo se llama este sitio? Que nunca es de Sevilla. Mercado Lonja del Barranco, él es accionista. Carlos Herrera es accionista de Fran Rivera. Y cuando salió, hicieron una campaña muy fuerte en redes sociales para que la gente de Sevilla pues acudiera a su negocio. Y bueno, pues se les ocurrió hacer esta maravillosa ecuación, ¿vale? Donde dice que una mujer por 5 copas, que es una mujer borracha, hombre más mujer borracha, es el plan perfecto. Esto es la cultura de la violación en la publicidad. Bueno, le duró 5 minutos este anuncio en Twitter. Y otro caso muy reciente es el caso de Gran Hermano VIP, que había un concursante allí que le dijo a otro concursante, según he podido entender, que se acostase con una de las concursantes que estaba allí porque estaba borracha y que sería idiota si no se acostara con ella pudiendo aprovechar el momento, ¿no? O que era gay, o eres idiota o eres gay, él estaba bastante de acuerdo con esto. Tenemos que exigir a las compañeras periodistas y a los compañeros periodistas que informan sobre violencia de género que se formen sobre cómo hay que contar estas noticias. Hay miles de guías, bueno, miles igual no, pero decenas de guías sobre tratamiento informativo para la violencia de género. De hecho, estaba hablando antes con Soco que habéis elaborado uno, habéis presentado una. Presentamos. Vale. Pues resulta que a las periodistas y a los periodistas de los medios les da igual. Las tienen encima de la mesa y las tienen, pues, yo
yo lo he visto en redacciones que los tienen ahí, ya está. Por norma general, y hablo de los medios grandes, les importa un pepino que se trate bien o se trate mal la violencia de género, da igual. De hecho, Ana Bernal la compañera periodista, hace mucho hincapié en esto, que no hay que olvidarse nunca de las víctimas, hay que reivindicar siempre el papel de las víctimas, porque sigue habiendo víctimas. Esto es un caso muy importante que lo he querido traer, que es que hay que denunciar la violencia que las mujeres periodistas sufrimos ejerciendo nuestra profesión, y de esto no se habla. El International Press Institute publicó ahora en 2018 una categorización de qué es lo que nos ocurre a las mujeres periodistas cuando ejercemos nuestro trabajo. El primero es el ninguneo, ¿no? Que venga un señor a través de nuestras redes sociales y nos diga que lo que hacemos no sirve para nada. Insultos machistas, eres una puta, eres una zorra. Amenazas en insultos a familiares y allegados, de hecho etiquetan a familiares, los localizan. O campañas de descrédito personal, que ya cuando se acaba de machirulos, o machitrolos, como se suele conocer, se organizan para atizar a una periodista en redes sociales. Y todo esto es solo cuando hablamos de cualquier tipo de información. Ya cuando hablamos de información que tiene que ver con las mujeres o con el feminismo ya es duplicado. Un ejemplo es lo que le pasa a Cristina Fallarás cada vez que sale en televisión. Que le aparece este señor o cualquier otro. Son intercambiables, de hecho da igual que lo diga. Con este mensaje de oye puta, no te metas con el franquismo, no querrás amanecer violada, asesinada, porque eso es lo que te mereces, zorra progresista, eres una basura de mujer, no sé cómo puedes tener voz en España, eres una perra imbécil. Ella está harta de etiquetar a la policía y a la Guardia Civil en estos tweets y no le hacen ni caso. Es una amenaza de muerte, no le hacen ni caso. Otro caso muy ejemplificante de esto es el de las periodistas deportivas, porque ya además nos estamos metiendo en un territorio que es de ellos. Danae Coronel, ella pues, esto es de marzo, pero esto también es indistinto, se puede coger cualquier día del año. Ella pone un comentario sobre un partido de fútbol y aparece uno diciéndole que de risa es que todavía esté la cocina sin hacer, zorra. Otro, por eso las mujeres no deben hablar de deportes, es más, por eso es que las mujeres no deberían hablar de nada, deberían de estar calladas y en su casa. Y un tercero que a mí ya me parece todavía más grave porque lo ejerce una mujer. Como tú que estás ahí por comer pollo. Esto es todos los días, por hacer nuestro trabajo. Entonces, antes lo comentábamos en la mesa anterior, hay que usar a mujeres expertas también. La mayor parte de las fuentes que se utilizan en prensa son hombres. Y tenemos, de hecho, en la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla tenemos desde 2013, creo, un censo de expertas que los medios de comunicación tampoco usan. Es tan sencillo como registrarse en la página web de la Asamblea de Mujeres y allí puedes acceder por líneas de investigación, por líneas de expertas, por ciudades, puedes hacerlo de cualquier manera y no lo hacen. ¿Por qué no quieren? Hay una falta de voluntad bastante grande. Y ya para terminar, pues creo que es importante que las periodistas reflexionemos para que el capitalismo no nos la meta doblada. Diferentes temas de la agenda mediática que estamos ahora y que no sabemos si para un lado o para el otro. El alquiler de vientre. Creo que hay que posicionarse. La prostitución, aunque ahora mismo tenemos un debate sangriento entre el regulacionismo y el abolicionismo, creo que eso es importante que lo abordemos también. La pornografía, lógicamente, como un símbolo de violencia mediática indudable, que además es cultura de masa. Y el femvertising, que antes hemos estado hablando un poco de cómo el capitalismo se apropia del feminismo. Esto tiene un nombre y esto ocurre desde el 91. En el 91 teorizaron sobre esto y se llamaba commodity feminism, o sea, el feminismo de mercado, digamos. Bueno, pues el caso de Inditex es el caso más significativo, pero claro, y además yo cuando doy clases en secundaria en la universidad y vienen a seminarios sobre género, vienen todas las chicas con su camiseta de yo soy feminista o sororidad o algo así. Y siempre le pregunto, ¿dónde la habéis comprado esa camiseta? No, en el H&M, en el Primark, en Zara, en Stradivarius. Entonces, claro, yo automáticamente me voy a internet y lo primero que le saco es esta noticia del Salto, que cuenta cómo Amancio Ortega, dueño de Inditex, Stradivarius, de Zara, se hizo rico explotando a mujeres gallegas. Y entonces ya se sienten mal. Aquí hay algo, esto se llama disonancia cognitiva, ¿vale? Ya se sienten mal porque resulta que lo que han hecho es seguir enriqueciendo a un señor que se ha lucrado con la explotación de las mujeres. Y sobre todo que no nos creamos esa falacia del empoderamiento individualista. Aquí tenemos que tener claro que el feminismo es una lucha colectiva. Y
Y que esto de que si yo me pongo una camiseta en mi casa, o veo una serie en mi casa, o veo una publicidad que me empodera, esto no va a ningún sitio. Que el feminismo tiene que ser político, que es una acción colectiva. Y esta es el claro ejemplo de la última campaña que ha salido de Violeta Baimango, que además es muy curioso lo de Violeta porque hasta el nombre se lo han apropiado, que es el color corporativo del feminismo, y en vez de coger y aumentar las tallas en mango, segregan a las mujeres con tallas grandes, digamos, ¿no? Hacen una tienda distinta, con la excusa de que, bueno, es que los modelos que tenemos ahora en mango, si los agrandas, no quedan estéticamente bonitos, ¿no? Pues entonces segregan a las mujeres que van más allá de la 42. Y ahora hacen una campaña en medio de este movimiento feminista que tiene un eslogan que es "Yo soy lo que soy". Y es esto, el empoderamiento feminista individualista, que no va a ningún sitio. Simplemente tú te vistes como tú quieras. Y de hecho, lo llamativo de la campaña es que para vender ropa desnudan a los modelos. Esto ya es esquizofrenia también del capitalismo. Y creo que, en definitiva, lo que yo quería contar era que es necesario crear una deontología feminista en los medios de comunicación. Que sepamos cómo se tiene que informar y que lo hagamos desde una óptica feminista. Y que en vez de hablar de los vientres de alquiler como una pesadilla para 20 familias, contextualicemos en estructura, ¿vale? Expliquemos que lo que existe en realidad es un negocio de mujeres prácticamente en granjas, ¿vale? Y con eso, realmente creo que las periodistas tenemos que asimilar que este es un consejo que le dio a Milla Valcárcel a Ana de Miguel, y ella siempre que puede son dos teóricas, son dos filósofas del feminismo, ella siempre que puede lo recuerda. Y a Milla Valcárcel le decía: atrévete a decir lo que ellos se atreven a hacer. Creo que es importante que los medios de comunicación pues, nos, digamos, empoderemos. A mí es que no me gusta la palabra, pero sí que sepamos que tenemos esta herramienta a nuestra disposición y que la utilicemos de la mejor manera que podemos. Que cada una de nosotras, en la medida de lo posible, pues hagamos lo máximo por el éxito del movimiento feminista. Y ya está. Muchas gracias. Todas tenemos la experiencia de que, no sé, todas las que hemos ejercido medios de comunicación y todas las que nos declaramos feministas hace ya muchos años, trabajamos en medios de provincias, por ejemplo, y éramos las eternas pesadas que planteábamos determinadas cosas, y en algunos espacios sigue siendo así. Cuando se empezaban a plantear talleres, formaciones que hacían por aquello de lo políticamente correcto algunas instituciones y otras porque tocaba y otras porque se lo creían, al final quienes acudíamos a esas formaciones, a esos talleres, siempre éramos las mismas de siempre, no eran nuestros compañeros en masculino que llevaban tribunales, porque nosotras no llevábamos tribunales, nosotras llevábamos esas secciones totalmente feminizadas que son educación, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es a lo que hoy es urgente, y llevamos años diciéndolo y se nos va a secar la boca de decirlo, es urgente que la formación en género esté sí o sí en las facultades de periodismo, no puede estar en otro lado, no puede depender de que yo de repente me dé un día un golpe y descubra que tengo que hacer una formación en género, me tengo que especializar. En mi caso, por ejemplo, fue la Universidad de Valladolid en el año 2000, y aquí recuerdo que todas estas formaciones en género, el PP se ha dedicado en la última legislatura pues a quitar dinero, ¿no? Y hay muchas cátedras que se han venido abajo, ¿no? Entiendo que, espero que esto se recupere. Entonces, incido muchísimo en que es súper necesario, y desde las asociaciones de la prensa y de los colegios de periodistas tenéis que insistir y meterlo en la agenda y reclamárselo a las instituciones. Porque en realidad no cuesta dinero. O sea, son módulos, igual que digo como periodista, es que en realidad la formación en género debería ser transversal. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego en cuanto a las dinámicas, luego por otro lado entronca con lo que tú has dicho, las dinámicas periodistas. Maruja Torres venía a decir algo así, no sé poner en pie exactamente la frase, pero venía a decir algo así, que no hay nada más parecido al patriarcado que la mesa de redacción o el consejo de redacción. Vuelvo otra vez a lo mismo, quienes ejercemos el periodismo, lo hemos ejercido en medios de comunicación, sabemos qué es lo que se cuece en la reunión de primera y quién lo cuece. Y
Tú has aludido, por ejemplo, a todas las violencias que soportamos las compañeras en redes sociales y las que soportamos dentro de las relaciones. Aporto, nada más. Anotado queda lo de la formación. Yo quería añadir una cosa que está relacionada con lo de la formación, que se me ha olvidado. Porque, claro, cuando hablamos de periodismo de calidad, yo defiendo, o sea, creo firmemente, se lo escuché una vez a Yune Fernández y estoy totalmente de acuerdo, que el periodismo de calidad no puede serlo si no es feminista. ¿Por qué? Porque si no ofrecemos datos desagregados por sexo no podemos comprender la realidad. Si no contamos, o sea, si constantemente titulamos "fallece una mujer a manos de su marido", es que no estamos haciendo periodismo de calidad, porque es que no estamos informando. Entonces, sin esa perspectiva feminista, es que el periodismo también anda cojo. O sea, no es el periodismo feminista por un lado y el resto de cosas por otro. Aquí se ha hablado de las secciones estas que sacan los medios de género, ¿no? Quizá el debate no es que haya que tener una sección aparte, porque al final acabamos en una sección aparte. Lo interesante sería que cuando yo hablo de economía pueda meter qué parte de la economía no productiva, o sea, qué parte de la economía de cuidado supondría, si eso tuviera una remuneración, en el PIB, por ejemplo, ¿no? O que pueda hablar, cuando hablo de política, de las iniciativas, no sé, de las vecinas del barrio X que se juntan contra la especulación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que hace falta esa formación y que si no está esa perspectiva feminista no estamos haciendo periodismo de calidad. De hecho, en determinados medios existe cierta bipolaridad, por ejemplo, o sea, de repente ahora tenemos compañeras que son editoras de género, tenemos a Sol Gallego, que es una referencia para muchas de nosotras, pero como periodismo en mayúsculas de hecho, pero de repente tenemos que un reportaje sobre el punto del marido, sobre la violencia estética, se publica en ese modo bajo el epígrafe estética. O sea, ¿qué hacemos? Es bipolaridad periodística, bipolaridad política. Desvergüenza. Yo sí que quería aportar un poco al hilo de lo que decías tú de la necesidad de formar a los futuros y las futuras periodistas. De hecho, en el grado en periodismo que hay en mi facultad, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, no hay ni una sola asignatura, ni optativa, ni obligatoria, ni troncal, que hable sobre feminismo. Ninguna. Ninguna. Y yo ya estoy, bueno, me duele la boca ya de decir que es necesario que exista una asignatura obligatoria para chicos, para chicas, para gente que cree en el feminismo, para gente que no cree. Porque creo que, además lo comentábamos en la mesa anterior, esto es ponerte unas gafas. O sea, no es necesario que se creen secciones de feminismo, secciones de igualdad, secciones de género, no. Esto es una cuestión de que cuando yo hable de economía, lo haga desde una óptica feminista. Y creo que eso solo se puede hacer si desde las facultades se promueve eso. Y de hecho, estamos, o sea, las periodistas, bueno, en el caso de las investigadoras en comunicación, que nos dedicamos al género, como quieren que lo llamemos, yo no hablo de género, yo hablo de feminismo, de los estudios feministas de comunicación, que es lo que yo intento reivindicar. Cuando lo hacemos, siempre tenemos que aguantar a los catedráticos de turno diciendo que eso que hacemos es ideología, que eso en la universidad y en la ciencia no cabe. Ese es el plan. Lo neutral masculino, si os lo tengo dicho. ¿Alguna aportación, alguna pregunta? Un cortito porque me da un poco de palo hablar, pero bueno. Como llevo toda la tarde pensando, digo, lo voy a hacer. Dos preguntas así muy cortitas. Por un lado, volviendo al tema del 8M, ¿qué opinión le merecía a la mesa digamos, la influencia que tuvieron las tres personas con una potencia de fuego mediática espectacular en este país, como son Susana Griso, Ana Rosa Quintana y Pepa Bueno, cuando hicieron la huelga, que piensan que pudo influir en el éxito global muy por encima de la media mundial de la huelga en este país. Y por otra parte, ¿qué piensan que puede hacer la cuarta ola feminista para paliar, librarnos o
evitar o impedir la enésima ola fascista o de extrema derecha que llega con personajes como los que han salido. Yo creo que es una cosa que ejemplo de una frase. Pues, bueno, yo sí. Yo creo que no tanto como pensamos a la pregunta de la influencia, porque, claro, evidentemente son gente a la que ve muchísima gente y, por supuesto, el formato televisivo de por las mañanas es muy de... lo pongo de fondo mientras hago cosas en casa, ¿no? Pero yo creo que cuando ellas se suman al carro, el carro ya era demasiado grande. O sea, en realidad el carro las arrastra, en mi opinión, ¿eh? No es que ellas desde un principio se suman y hacen proselitismo de la causa y entonces influyen en los demás. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, ellas lo que hacen es que cuando... Bueno, lo que hacen muchos medios, ¿no? Cuando ya no hay esto, ya no hago, ¿qué hago? Pues el medio al final tiene que... O sea, los medios siempre tienen que buscar también el beneficio, para eso son empresas privadas, ¿no? Tú no puedes bajarte de un carro como ese. Y yo creo que ella en ese caso, poco. Distinto, estaríamos hablando de un escenario diferente si lo hubieran hecho desde el principio. A tu segunda pregunta, me encanta la pregunta, por cierto. Yo es que como estoy muy optimista por aquello de la maternidad, aunque tenga un niño, que eso me preocupa, pero bueno, ese es otro debate. Yo creo que si hay un movimiento que puede parar al fascismo es el feminismo. ¿Por qué? Porque para empezar es un movimiento que es global, o sea, que consigue llegar a mucha gente de muy diverso origen, ¿no? Seguís tiene un discurso como fresco, ¿no? Porque los discursos de la izquierda masculinizada pues ya están muy vistos, ¿no? Y muy pasados también, ¿no? Y tampoco ofrecen cosas nuevas. Si hay algo nuevo, interesante y que pone soluciones encima de la mesa al desastre ecológico, al desastre político, al desastre social, para mí es el feminismo. O sea, si el mundo nos va a petar en 10 años con el cambio climático y eso, pues será gracias al feminismo, desde mi punto de vista. Bueno, yo te agradezco la pregunta. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice la compañera sobre que el feminismo es el dique de contención del fascismo. Yo creo que eso está claro. Y lo que pasa es que el feminismo tiene que terminar de convencer a mucha gente que no se ha sumado. Hay mucha gente que está todavía ahí, que bueno, yo no soy feminista ni machista, yo soy persona, ¿no? Esa Paula Echevarría creo que es icónica ya de este igualitarismo. Claro. Pero claro, yo digo siempre Paula Echevarría porque es icónica, es que a nadie se le olvida. Y creo que hay que intentar convencer a través de la pedagogía, perdón, lo comentábamos antes, que realmente esto es una cuestión de democracia radical. O las mujeres están dentro de la ciudadanía y están tomando decisiones y están siendo escuchadas, o no estamos en una democracia. Y luego, en cuanto a la primera pregunta, yo es que creo que hay diferencias entre lo que hace Pepa Bueno y lo que hacen Susana Griso y Ana Rosa. Ana Rosa, voy a explicar por qué. Ana Rosa me parece que fue muy oportunista, porque además recuerdo que ella hizo una entrevista a Mariano Rajoy unas semanas antes de la huelga del 8 de marzo, cuando ya estaba teniendo mucho bombo la huelga en medios de comunicación, y creo que Rajoy le preguntó a ella si se iba a sumar a la huelga, y ella le dijo que no, que ella vendría a trabajar porque había que informar. Y luego resulta que apareció en la huelga. Pero apareció porque no podía no aparecer. Porque si se hubiese quedado en el programa cuando hasta la televisión pública, todas las televisiones privadas, no tenía ni a ninguna sola periodista en pantalla, ni en redacción, hubiesen quedado fatal y se hubiesen retratado. ¿Qué es lo que le pasó a Ciudadanos? Y al PP. Que al final aparecieron todos. El caso de Susana Griso es más de lo mismo. Pero creo que Pepa Bueno es diferente en ese sentido, porque Pepa Bueno sí intenta tener una visión de género cuando informa. Realmente no sé si antes del 8M, pero ahora sí lo está haciendo. Y llama a muchas mujeres expertas para participar en las mesas, lo intenta. Ana Rosa y Susana Griso siguen en el mismo machismo absurdo. O sea, que no, creo que han sido bastante oportunistas estas dos, pero en el caso de Pepa Bueno creo que es ligeramente distinto, porque creo que Pepa Bueno sí ha representado otros valores luego.
Yo creo que Bianca lo ha explicado muy bien, pero yo incidiría un poco incluso en el peligro que supone para la huelga feminista y para las feministas que estas dos periodistas se reivindiquen como feministas y se sumen a la huelga, porque antes y después hacen un periodismo realmente peligroso para la causa feminista y casos muy mediáticos y que han tenido mucha repercusión, como el tema de la manada, Juana Rivas o la propia Diana Quer, los tratamientos en los programas de Susana Griso y de Ana Rosa Quintana son especialmente graves. Es que hacen mucho daño a precisamente lo que estamos hablando, de no juzgar a las víctimas de violencia, de no cuestionarlas, incluso con el tema de la manada es otro. Bueno, yo tengo siempre una duda, es que no sé muy bien por qué hay determinados casos que tienen esa repercusión mediática, porque sabemos que no son casos únicos ni excepcionales, que son casos que hay muchísimos, pero ¿por qué algunos? Siempre tengo esa duda, no sé si alguien tiene la respuesta, pero hay casos que se convierten en muy mediáticos, como es Diana Quer o como es el de la manada, cuando habrá miles que no conocemos y que no salen en los medios. Y esto tiene un cierto peligro porque, por ejemplo, cuando con el tema de la manada hemos salido tantas veces a la calle, ¿no? Cada vez que había una sentencia, cada vez tal, yo en las propias manifestaciones miraba a mi alrededor y veía gente como muy encendida, con carteles, con las caras de los chavales, que no sé qué, que me parece muy bien, pero corremos un peligro, que es que parezca que hay 5 tíos muy locos, que son un peligro y que hay que ir a por ellos y que tal, y no nos demos cuenta de que son solo un ejemplo de un montón de chavales que están saliendo a la calle con ese tema en la cabeza, que solo son capaces de excitarse sexualmente si piensan en una violación y si cometen una violación, que están criados en la cultura de la violación y que eso es un espectro amplísimo de la juventud y de los hombres y de nosotras mismas en nuestra educación también. Y es muy peligroso también el tratamiento mediático por eso, porque nos haga ver una realidad distorsionada. Estamos ante locos machistas muy peligrosos, con cara y con nombre, y no el problema real y mucho más amplio que tenemos delante. Entonces, al final me he liado un montón porque estoy hablando de Susana Griso, pero bueno, que los tratamientos de estos programas son realmente muy peligrosos, incluso salimos en movilización feminista asumiendo el tratamiento mediático que estos programas hacen y bueno, que es algo a reflexionar también. Y recuerdo una portada de la huelga feminista de la revista Pronto, que salían Susana Griso, Ana Rosa Quintana y la Reina Leticia, que se suman a la huelga feminista. Para que nos la llevemos en la mente también, para reflexionar también sobre el feminismo de clase y otras cuestiones. Nos va a quitar el sueño, Rodrigo. Es muy bonita buscarla. En eso que tú comentabas, y hablando de comunicación y eso, no sé si recordáis la campaña penosísima del Instituto Andaluz de la Mujer, lo de, no sé... ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era el logo? No seas animal o una cosa así, ¿no? Claro, si el propio Instituto Andaluz de la Mujer asume que eso es una cosa como puntual y no estructural, pues es que es muy difícil, ¿no? O sea, que las trabas son muchísimas. O sea, ¿cómo convences tú a la gente, aparte de todo el bombardeo, ¿no? Sino la institución que debe velar por eso ya te saca una campaña en la que lo hace ver como si fuera algo extraordinario, ¿no? Bueno, y deshumanizando la violencia de género. Sí, por supuesto, o sea, no, esa campaña es que eran... Humanizando la violencia de género, o sea, no forma parte de la sociedad, ¿no? Es una característica animal y ahí hay antropólogas feministas que le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Y ahora que acabas de decir tú esto de la manada, ahora tenemos un caso
caso súper reciente de esta semana, y el foco no está en que es un caso más de cultura de la violación, ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla y el debate está en migrantes menores infractores. O sea, hemos olvidado de lo que estamos hablando. Hemos aprovechado para meter otro. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba, yo estoy completamente de acuerdo con vosotras y creo que además corremos el riesgo de quedarnos en la anécdota. Claro. Que lo que ha pasado con la manada no es un caso excepcional, que lleva pasando muchísimos siglos. Y en cuanto a tu pregunta de por qué salen de repente algunos casos y se convierten en esta anécdota, yo creo que es un poco la cultura del entretenimiento que tenemos y además la cultura tan arraigada que tenemos en España por el morbo. De hecho, en España teníamos el único periódico hace ya unas cuantas décadas que se llamaba El Caso, que era nada más de sensacionalismo y de sucesos. Entonces, yo creo que tenemos esa cultura todavía que nos gusta lo escabroso, nos gusta lo morboso, nos gusta pues los detalles. Y en este caso, pues el caso de la manada, el caso de Diana Quer, el caso de Asunta, de la niña Asunta, son casos que no sé por qué, no sé muy bien por qué, pues a la ciudadanía les gusta bastante y cuanto más datos, más escabrosos sean, pues mejor. De hecho, recuerdo, no sé a quién escuché decir esto, pero recuerdo a una feminista diciendo que la semana en la que se publicaron los datos de la superviviente de la manada, en las páginas porno, el vídeo más buscado era violación de la manada, el vídeo más buscado. Y creo que tenemos que prestar verdadera atención a la cuestión de la pornografía. Esta semana publicaba Carmen Chaparro un artículo sobre, se titula Bucaque, y yo os recomiendo que lo leáis porque da cuenta de cómo los jóvenes y las chicas están asimilando la pornografía como una cultura sexual normal y es un peligro. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba ella, bueno, por una parte, con respecto a la huelga y a la manifestación del 2018, yo soy muy optimista. Y creo que ha calado en la gente, que a lo mejor el mensaje no es claro de qué es el feminismo y qué no es tal. Pero por lo menos se está hablando de ello y ya nos encargaremos de irlo aclarando poco a poco. Pero me da un poco la impresión de que el año pasado parte del éxito, entre comillas, vino a raíz del calentamiento de la ciudadanía con casos como el de la manada. Entonces, este año, aunque salen casos todos los días, ya no son iguales de mediáticos. Y también recuerdo que se dejó de hablar un poco de la repercusión del éxito del 8M con la desaparición de Gabriel. Pues apagamos el 8M y encendemos la desaparición de Gabriel. Entonces, este año 2019 puede, no plantear que quizás falte ese debate que tuvo el año pasado, aunque haya calado más el mensaje, aunque ya se hable más de feminismo y haya menos tabú, pero yo ese ingrediente lo tengo muy en cuenta y creo que a la gente le llegó bastante. De hecho, después, una vez que salió la sentencia de la manada y tal, hubo mucha gente, no tanto como a nivel de la manifestación del 8M, pero que asistieron a las concentraciones que hubo en protesta de la sentencia. Y eso sin un 8M fuerte y sin esa sentencia nefasta, no se hubiera producido. Pero quizás este 2019, si no pasa nada, de aquí a entonces, aunque pasa todos los días, pero no con la misma dimensión mediática. No sé, no, por desgracia, temo que no pase, para que tenga ese efecto. Soy yo la única que lo piensa, ¿no? No, a ver, yo he dicho antes que que no soy muy optimista porque estoy viendo que un caso que hace un año tenía muchísima repercusión, como es el caso de Juana Rivas, que nos hizo salir a la calle, hoy en día Juana Rivas tiene una sentencia de 5 años de cárcel. Ya no se informa de ella, y cuando se informa de ella, ¿cómo se informa de Juana Rivas? Como una ladrona de niños. Y si vemos los comentarios que ponen en redes sociales sobre Juana Rivas, etiquetándola a ella, o sea o en los comentarios de las noticias dentro de las páginas web de los diarios, es alucinante el tratamiento que se hace sobre la información de Juana Rivas. Y Juana Rivas necesita más que nunca que el movimiento feminista siga en la calle. Y no estamos. Las Kellys, otro tema que se ha olvidado. Entonces, yo creo que esto es lo de antes, lo de la anécdota, pero una anécdota escogida.
El tema de la prostitución ahora está candente, a ver cuánto tiempo nos dura, ¿no? Y sobre todo porque es importante porque divide al movimiento feminista y eso le interesa a algunos medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no está Juana Rivas en los medios de comunicación o cuando sale de manera negativa? Yo es que soy bastante pesimista, pero bueno, porque soy así, soy académica, no sé. Pero bueno, ¿que pasará algo? Pues seguramente pasará algo. ¿Qué nos pasa a las mujeres todos los días? Pues algo pasará, por supuesto, lamentablemente. Pero creo que la parte positiva del 8M es que ha asimilado, o sea, la gente ha llegado a asimilar que el movimiento feminista ya no es algo marginal y ya no es algo de cuatro locas. O sea, ya el feminismo está en el centro. O sea, que ya eso lo tenemos ganado. Pero corremos el riesgo de lo que digo, de quedarnos en la anécdota, de quedarnos en caras, de que cuando cuando los miembros de la manada estén en la cárcel o no, o se fuguen, o no sabemos lo que va a pasar, cuando se acabe ese tema, ya el feminismo se acaba en España, ¿no? Corremos ese riesgo, porque además funcionamos un poco así. Pues yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que lo vamos a petar otra vez. Lo conseguimos el año pasado, que no parecía posible, ¿no? Pero es que el año pasado es que si no salimos el año pasado no salimos nunca, vamos. Pero no sé, a lo mejor ¿qué son las victorias y qué son los fracasos? A lo mejor que no haya tanta gente tampoco es un fracaso, no sé. Por añadir. Yo creo que soy optimista. Yo o sea, donde voy a saber si me alegro o no me alegro del 8M, pues yo me alegro, pero donde lo voy a tener bastante claro van a ser las elecciones. ¿Las elecciones? Sí, porque creo que si dejamos que el feminismo sea algo cultural y algo social, si no lo llevamos a la dimensión política, creo que estamos cometiendo un error. Porque tenemos a Pablo Casado diciendo que va a volver a la ley de 1985 del aborto. Tenemos a Albert Rivera diciendo que va a regular los vientres de alquiler. Creo que si esto no se refleja luego en un voto político útil para el feminismo, pues no vamos a ningún sitio. Nos quedaremos en las calles reivindicando igualdad salarial, pero no creo que Pablo Casado venga a hacer la equidad salarial. No lo creo. A lo mejor alguien sí lo cree, pero yo no soy tan ingenua. No sé. Creo que hay que revertirlo en algo útil a nivel político y que podamos estar mujeres feministas. Esto del techo de cristal, de que las mujeres accedan al poder, por supuesto, pero que sean mujeres feministas. Yo no quiero a Margaret Thatcher o a Lagarde, no quiero a esas mujeres representándome porque no lo hacen. Entonces creo que no podemos olvidar la dimensión política, que es muy importante. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por vuestra participación, a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia, y deciros que seguimos, que aquí en la APC no vamos a parar mientras podamos, y que el día 11 y 12 ya tenemos 2 talleres programados con el Consejo Provincial de Igualdad sobre feminización de contenidos periodísticos. Así que invitados e invitadas que vais.